Muy bien, vamos a iniciar con esta continuidad de las ramas de la filosofía. ¿Puedes leer qué es ontología, por favor, Diana? Sí, Gracias, adelante. ontología. La ontología es la rama de la filosofía que, aunque a priori no se entienda demasiado, analiza lo que hay y lo que no hay. En otras palabras, esta rama busca responder a preguntas tales como ¿Dios existe? ¿El azar existe? ¿Los números existen? ¿O están solo en nuestra mente? ¿Hay límites en el universo? Actualmente la antropología es una ciencia por sí misma, pero en su día fue una rama de la filosofía. Esta disciplina se encarga de estudiar la naturaleza de las comunidades humanas, con especial interés en observar cómo la sociedad y la cultura evoluciona con el paso del tiempo y qué diferencias hay entre poblaciones que no han estado nunca en contacto y otras que sí lo han estado. Así es, muy bien, gracias, Diana. Si nos damos cuenta, la ontología entonces va a estudiar cosas que nosotros en algún momento como seres humanos no creemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. La mayor parte del ser humano es así. Si no lo ve, no cree. Entonces es por eso que la ontología explica esta parte de decir, ¿por qué existe Dios? ¿Por qué existe el azar? ¿Por qué existen los números? Porque hoy en día nadie ha podido tocar un número, ¿verdad? Sabemos que hay un apartado que les decimos números, que es del 0 al 9 y demás, pero nadie lo ha tocado. Nadie ha tocado el azar. Todos decimos, pues es un juego de azar, sí, pero ¿qué es el azar? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se hace? O también, ¿Dios existe? Y muchas personas se hacen esa pregunta, ¿por qué? Por la parte de que son incrédulos. Y entonces, todo eso la ontología lo va a estudiar. ¿De qué manera se le puede demostrar al ser humano? Y también de qué manera el ser humano tiene limitantes neuronales que les van a hacer comprender las cosas sin necesidad de tocarlo en su momento o de poder verlo, porque la mayor parte de la gente lo que quiere es verlo y tocarlo. ¿Vale? Muy bien. Después viene la antropología. Como sabemos, la antropología, pues es la que va a estudiar cómo ha ido evolucionando el ser humano. Desde el primer ser humano que se encontró hasta el último, bueno, que ahorita ya estamos en evolución. Recordemos que a partir del 2022 el ser humano entró en constante evolución después de una pandemia. Y por lo tanto, ahorita estamos en evolución. ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestro cuerpo ya no va a necesitar. Y también pues hay alteraciones en la parte científica. Vamos con la filosofía de la cultura y la psicología. La filosofía de la cultura, ¿qué nos dice? Nos dice que pues el ser humano ayuda, o mejor dicho, ve cómo va transformando su cultura o cómo va desapareciendo. Aquí en México, ¿qué nos damos cuenta? Aquí en México tenemos muchas culturas, somos multiculturales, pero lamentablemente muchas han ido desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la cultura lo único que hace es, en su momento, rescatarla o tirarlo como seres humanos. Los seres humanos a veces lo que hacen, o los mexicanos, es avergonzarse. Por ejemplo, hay personas que hablan ñañú o hablan otomí y les da vergüenza el que otras personas sepan. ¿Por qué? Por la parte del bullying o la discriminación. Muchas veces a ellos se les hace discriminación. Por lo tanto, la cultura que es aunque sea de México, va desapareciendo dentro de ello. Y la filosofía de la cultura va a ayudar a explicar el por qué está desapareciendo o por qué tiene que desaparecer. ¿Puedes leer la parte de psicología, por favor? Como todos sabemos, la psicología es una ciencia por sí sola, pero al igual que sucedió con la antropología, tiene su origen en la filosofía. Y es que en su día la psicología fue una rama de la filosofía que pretendía estudiar la conducta humana y los procesos mentales que se activan ante determinados estímulos. Así es. La psicología, ¿para qué va a ayudar? Lamentablemente muchas personas tienen la creencia o la ideología de que ir con un psicólogo es porque estás loco o porque estás loca, pero no es así. La psicología te va a ayudar a poder sacar toda la parte emocional enclaustrada en tu cerebro. ¿Qué quiere decir esa parte? Muchas personas no saben tener autorregulación emocional o autorregulación mental, y lo que hacen es acudir a un psicólogo que les ayude, pues a base de pláticas, de tratamientos, a sacar todo lo que tienen neuronalmente. Si en algún momento ya ven que no les sirve un psicólogo, tienen que ir con un psiquiatra, y el psiquiatra ya les va a ayudar más medicándolos
para que su cerebro pueda descansar en su momento. Como sabemos, nuestro cerebro se divide por diferentes áreas. La psicología te lo va a explicar y te va a decir, muy bien, aquí enfrente está la imaginación, de este lado está el pensamiento, de este lado están las interacciones, en la parte de atrás están las emociones y empiezo a explicarte para qué sirve cada una de esas partes. En algún momento de nuestra vida, nosotros con algún golpe, un mal posicionamiento al dormir y demás, podemos hacer que nuestro cerebro se inflame en alguna de esas áreas y no nos damos cuenta. Nada, lamentablemente, lo único que provocamos al final es tener que ir con un psicólogo para que ellos vean si fue eso o es algo peor en lo cual nos tienen que tratar un psiquiatra para poder desinflamar el cerebro y posteriormente ayudarnos. Después está la sociología. ¿Lo puedes leer, por favor? Sociología. La sociología es otro ejemplo de rama de filosofía que ha terminado por conformar una ciencia por sí misma. Sea como sea, en su día fue una rama de la filosofía que estudiaba los fenómenos colectivos que sucedían cuando distintos individuos vivían en una comunidad. En otras palabras, era la rama que analizaba las relaciones que se establecían entre las personas de una misma población. Muy bien. Así es. La sociología, ¿qué es lo que va a hacer? Estudiar la población y cómo hay cambios. Por ejemplo, ¿piensas que fue el mismo tipo de sociedad el de tu mamá y tu papá al que tú estás viviendo, Diana? No, ¿Por qué? porque hacían diferentes cosas. ¿Qué más? Mm, Pues todo cambió. Ujú. Y aparte de que todo cambió, son diferentes formas de pensar. Actualmente Sí. tenemos otro pensamiento en nuestra sociedad al que existía hace 20, 30 años. Y así va evolucionando. Si ves los de tus abuelitos, tienen otro tipo de pensamiento. Y la sociología va a estudiar eso, cómo va evolucionando la sociedad en cierto tiempo. Por lo general, una sociedad evoluciona de 5 a 10 años. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos que la evolución pasan de que estamos nosotros niños a la edad de la adolescencia, ya hubo una evolución de la sociedad. Y esa evolución va a afectar nuestro tipo o estilo de vida posteriormente cuando seamos adultos. Entonces, esa es la primera parte. Después viene lo que es la filosofía de la sexualidad. La filosofía de la sexualidad que va a estudiar. Actualmente estudia lo que es la parte de género, la identificación. Hoy en día sabemos que hay personas que pues se identifican como hombres, personas que se identifican como mujeres, personas que en su momento no saben si identificarse como hombres o como mujeres y entonces son personas binarias. Y entonces la filosofía de la sexualidad está estudiando eso. Se acompaña mucho de la sociología. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué está pasando o qué es lo que pasa en su momento, en su mente, por lo cual esta persona no se ha podido definir? Entonces está viendo que en este tipo de sociedad, pues está pasando ese tipo, al igual que lo que es el feminismo. Hoy en día la parte del feminismo ayuda a eso, a ver la evolución que se ha tenido. Hace poco se festejó esta parte de que de los 70 o más de 70 años que ya tiene el voto de la mujer, ¿verdad? Que la mujer ya logró que se votara, que la mujer se logró que entrara dentro de un área electoral y posteriormente, o mejor dicho, actualmente ya tenemos la parte de que está el 50% dentro de las cámaras de diputados y senadores y cada uno de estos va a ayudar a qué? A mejorar. Viene la filosofía de la religión y la filosofía de la guerra. ¿Puedes leer, por favor, el de la religión? Sí. La religión es una rama de la filosofía que analiza la espiritualidad y reflexiona sobre por qué todas las comunidades humanas a lo largo de la historia han necesitado crear figuras divinas. Esta rama no solo reflexiona acerca de la existencia de Dios, sino de cómo conectamos con nuestra parte más espiritual. Así es. ¿Qué quiere decir la filosofía de la religión? Va a estudiar por qué en la sociedad existen diversos tipos de religiones y también porque hay personas que no saben aceptar su religión y lo único que hacen es como atacar a los demás. Por lo tanto, va a estudiar qué comportamientos tienen las personas o por qué no se identifican o por qué hay personas que juegan con las religiones. Que hoy dicen, por ejemplo, soy católico, mañana son cristianos, pasados son testigos de Jehová, después son pentecosteses y se la viven de una u otra religión.
Y si cambian de religión, empiezan a atacar en las que ya estuvieron. Entonces la filosofía de la religión va a estudiar el comportamiento social que tienen esas personas y por qué hacen ese tipo de cosas o para qué se están afectando. La filosofía de la guerra va a estudiar el por qué las personas les gusta en su momento pelear por un territorio. Si se supone que después de que fueron las independencias, se crearon constituciones y demás, han ido transformándose. Muy bien, Jorge, ¿quieres algo que decir? Jorge. No me podía conectar, pero ya, creo que ya Ah, está sí, yo lo que todo veía que era, creo que tu bien. internet porque te había dado acceso y no nos aparecías hasta después, pero como que te desconectas y te vuelves a conectar, tal vez sea tu internet. ¿Pero ya nos escuchas bien? Sí, yo creo que sí, porque normalmente no me falla, pero sí, yo sí los escucho bien. Muy bien. ¿Puedes prender tu cámara, por favor, y leer qué es metafilosofía? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, es que como que yo escucho un poquito cortado. ¿Que lea qué? Lo que es metafilosofía, por favor. Mm, metafil- eh, definida como la filosofía es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la naturaleza propia. Filosofía, en otras palabras, esta rama analiza los objetivos de esta doctrina, así como sus procedimientos, poniendo en duda sus ideas más fundamentales con la idea de procurar que la filosofía evolucione. La de la educación es la rama de la filosofía que analiza el fenómeno educativo y su impacto en las sociedades humanas. De igual modo, reflexiona sobre la y la enseñanza moldea nuestra forma de pensar y de ver al mundo. Así es. La metafilosofía, ¿qué va a estudiar? Va a analizar, mejor dicho, la finalidad de la filosofía y cómo ésta, si sirve o si sigue ayudando a las demás ciencias, por así decirlo, y a responder los conflictos sociales que existen. Si en su momento ya no llegara a servir, la metafilosofía va a decir, ya no puede ser una ciencia, vamos a tener que evolucionarte. Es por eso que la metafilosofía es como su autoevaluación de la filosofía para seguir este proceso. La filosofía de la educación, ¿qué es? La filosofía de la educación va a analizar por qué las personas hoy en día, por ejemplo, ya no les gusta estudiar o ya no quieren seguir estudiando. Por ejemplo, hay personas que ya tienen licenciatura, en mi caso. Yo tengo una licenciatura y pasan 20 años y te dicen, bueno, ¿vas a seguir preparándote? No, ya no. Y se quedan con su licenciatura, no siguen actualizándose, no hacen una maestría, no tienen esa parte de actualización. Entonces, la filosofía de la educación va a decir, bueno, pero ¿qué está pasando con estos profesionistas? Porque ya no quieren actualizarse. ¿Estarán mal los posgrados? ¿Estarán mal ellos? ¿No tendrán ganas de seguirse superando? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces la filosofía de la educación va a ver el por qué ellos ya no siguen estudiando. Después viene la axiología. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana? Axiología. La axiología es la rama de la filosofía que reflexiona sobre qué es lo que hace que consideremos algo como valioso o no. Se trata de una rama de estudio complicado, pues es difícil de encontrar la explicación a por qué le damos valor a unas cosas y a otras no. Así es. La axiología que va a estudiar. Por ejemplo, como seres humanos, nosotros les damos un valor a las cosas, aunque sean materiales, porque alguien te lo regaló, porque fue mi primer muñeco, porque fue mi primer carro, porque fue mi primer muñeca, porque fue mi primer vestido, y se guardan. Y entonces tú le estás dando un valor emocional y sentimental.
Y la axiología estudia el por qué hay personas que hacen eso y por qué hay personas que no. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, no, este carro me lo regalaron cuando era niño, pero pues ya no sirve, lo voy a tirar a la basura. Y hay otras personas que dicen, no, este carro me lo regalaron cuando yo era niño y pues me gusta mucho, aunque ya no tiene sus llantitas, pero voy a tratar de arreglarlo y lo voy a tener aquí porque fue mi primer carro, por así decirlo. Y entonces la axiología va a estudiar esos comportamientos, al igual lo que actualmente estamos viendo, la pérdida de valores en las personas. Hoy en día nos damos cuenta que la mayor parte de personas está perdiendo valores. ¿Por qué? Porque los valores se supone que se enseñan desde casa. La escuela lo único que hace es que intensificarlos y también mostrarles que hay nuevos o que hay más valores. Y de esa manera que ellos los vayan adecuando a su vida y tomen los que les sirven. Pero lamentablemente la mayor parte de personas actualmente ya no inculcan valores en su casa. Entonces eso está haciendo que haya una pérdida ahorita de valores dentro de los grupos sociales y por lo tanto se ven estas distinciones. ¿Vale? Después viene la filosofía legal. La filosofía legal va a estudiar y va a reflexionar acerca de las leyes y principios que crean una constitución, que se crean dentro de una diputación, que se crean dentro de un gobierno. Todo ello para ver de qué manera gobiernan las personas, de qué manera van evolucionando los artículos y de qué manera se reforman, si es para un bien o un para mal o para un mal y por qué lo están haciendo. Después viene la filosofía natural. ¿Lo puedes leer, Jorge, por favor? Este, siendo clave en los orígenes de la filosofía para que ésta se distanciara de la religión. La filosofía natural es la rama que analiza la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea, estudiándolo desde una perspectiva e intentando encontrar exploraciones a por qué el mundo es como es. La moral es la rama de la filosofía que reflexiona sobre los sistemas que determinan la manera que tenemos los humanos comportarnos. Palabras es la doctrina que se atreve a analizar los conceptos bueno y malo, pretende dar herramientas para que tomemos decisiones de la forma más adecuada posible y está estrechamente relacionada con la ética, pues la base de esta ética es el establecimiento de uno de los valores morales más sólidos. Muy bien. Vamos a explicar cada una de ellas. La filosofía natural va a estudiar cómo los procesos naturales actualmente se ven muy afectados. ¿Por qué? Por una sociedad. Recordemos que hoy en día la naturaleza ha estado en constante destrucción por el mismo ser humano. Por lo tanto, la filosofía natural va a tratar de ayudar y reflexionar dentro de todos estos campos para que no haya malas interpretaciones. De la misma manera, nosotros vemos que la filosofía natural va a ayudar a que evolucione el ser humano su forma de pensar y ayude a la naturaleza, porque nosotros dependemos de ella. Si en algún momento se llega a acabar la naturaleza, nosotros también nos podemos extinguir o nos podemos ver muy afectados. Después viene la filosofía moral. La filosofía moral va a estudiar lo bueno y lo malo, el por qué está y el por qué no, y el por qué dentro de un grupo social hay aspectos buenos y hay aspectos malos. Entonces la filosofía moral va a estudiar eso, porque en los grupos sociales existen diferentes cosas que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Muy bien. Después está la filosofía del deporte. ¿Lo puedes leer, Diana, por favor? La del deporte es la rama de la filosofía que analiza cómo las actividades físicas son capaces de moldear nuestra forma de ser. De igual modo, reflexiona acerca del fenómeno cultural y social que representa el deporte, especialmente aquellos con mucho impacto en la sociedad como el fútbol o el baloncesto. Así es, como lo acabas de decir, la filosofía del deporte va a estudiar eso, porque la mayor parte de las personas, por ejemplo, aquí en México, les gusta mucho el fútbol, en Estados Unidos el básquetbol, y así cada una de sus áreas. Hay diferentes lugares donde cada uno de los aspectos deportivos se van a ver muy representativos y porque las personas les gustan o les llegan a llamar la atención o porque hay deportes que no tienen grandes seguidores o no tienen un gran realce dentro de un grupo social. Después está la filosofía feminista. La filosofía feminista va a estudiar todo lo que es la parte de cómo el cambio social ha ayudado, ¿para qué? Para que las mujeres puedan empoderarse y pueda haber esa sororidad.
dentro de esa sororidad en las mujeres se trata que de ayudar y seguir previniendo todo lo malo. Sabemos muy bien que hay aspectos, por ejemplo, dentro de las mujeres, que luego es malo porque, como lo decían en algún momento en alguna investigación, ¿por qué las mujeres no pueden apoyarse en sí mismas? Y lo hemos visto, a veces hay lugares donde, o trabajos donde las mujeres se atacan entre ellas mismas, en lugar de apoyarse y seguir adelante. Entonces, la filosofía feminista va a decir eso, porque hay mujeres que en lugar de seguir apoyándose, se atacan, y porque en otros lugares sí hay mujeres donde se apoyan todo el tiempo. Después viene la filosofía social y la filosofía medioambiental. La filosofía social va a ayudar a que ayuden a que todos los individuos se hagan de una manera más solidaria, más dinámica, haya mejor relación y no haya discriminación, porque recordemos que existe mucho la parte de la discriminación y el racismo, y la filosofía social ayuda a prevenir todo eso y a que las personas pues sigan conviviendo en una armonía o en un mejor ambiente, ¿vale? ¿Puedes leer, por favor, Jorge, la filosofía medioambiental? ¿Quién lee yo? Es que se escuchó un poquito cortado. Sí, por favor, tú, Jorge. Filosofía medioambiental. Las sociales, la rama de filosofía, analiza. ¿Cómo? ¿Ya escuchan bien? Te escuchas entrecortado, Jorge. Ah, yo ya los escucho bien. ¿Me escuchan bien? Ya un poco. Es filosofía medioambiental, por favor. La sociedad es la rama de los que analiza las dinámicas y reacciones base que conforman las sociedades humanas. Según esta doctrina, las sociedades se construyen como la suma de las voluntades de todos los individuos que la conforman. Las medioambiental es la rama de la filosofía que reflexiona acerca del lugar que los humanos ocupamos dentro de la naturaleza. De igual modo, analiza el impacto que estamos teniendo a la hora de modificar el entorno. Muy bien, gracias, Jorge. Dentro de la filosofía medioambiental, ¿qué es lo que va a estudiar? El entorno que nos rodea como habitantes de un mundo y también como habitantes de una sociedad, como habitantes de una comunidad. Como lo decíamos, cada comunidad es diferente, cada lugar o calle es diferente y dentro de ello va a haber la filosofía ambiental también el estudio de por qué hay comunidades que prevalecen mucho lo que es el medio ambiente y su cuidado y en otras donde no y ya no le dan una importancia. Entonces la filosofía medioambiental va a ser ese tipo de estudios. Después viene la filosofía del tiempo y el espacio. ¿Lo puedes leer, por favor, Diana? Filosofía del espacio. También conocida como cosmología filosófica, la filosofía del espacio y el tiempo es la doctrina que se atreve a analizar conceptos propios de la física como son el espacio y el tiempo, aunque centrándose en reflexionar acerca de cómo los humanos nos relacionamos con el paso del tiempo y cómo establecemos en nuestra mente el concepto de espacio. A ver. Muy bien, así es. La filosofía del tiempo y el espacio va a estudiar acerca de qué, de cómo las personas, relacionamos los lugares con lo que vivimos en algún momento. Por ejemplo, si te pasó algo malo en la calle, ahí en Pachuca, en algún parque o en el centro, muchas personas ya no quieren regresar ahí. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que les pasó y que dicen, tratan de evitar el pasar por ese tipo de lugares y mejor darse la vuelta o irse por otro lugar y de esa manera pues se ven un poco afectados porque pues ellos tienen que llevar posteriormente un trato psicológico. Pero también hay cosas bonitas, ¿no? Cuando vas a visitar a algún familiar, dices, ay, ¿qué crees? Mi familiar vivía en la Ciudad de México, pero antes me acuerdo que aquí no había tantas casas, que aquí había más parques, que aquí había más esto, pero lamentablemente ahorita se ha ido poblando. Por ejemplo, la transformación que ha tenido Pachuca en el reloj. ¿Se acuerdan antes cómo estaba el reloj lleno de jardineras y de árboles y se veía muy bonito? Ya ahorita pues acabó todo eso, ¿no? Ahorita ya vemos una explanada y un kiosco sin árboles. Y entonces, pues la gente luego dice, ah, yo me acuerdo cuando venía aquí al reloj y veía los árboles y me gustaba mucho. Bueno, eso estudié la filosofía del espacio y tiempo.
Posteriormente, la filosofía de la salud va a estudiar los tipos de enfermedades que se han ido desarrollando. Anteriormente, por ejemplo, no existía el cáncer. El cáncer fue una enfermedad que empezó a promulgarse allá por los años de 1900 en adelante, pero anteriormente no existía como tal la enfermedad del cáncer. Actualmente, algunas personas se curan, otras no. Y otros, pues, se medio, por así decirlo, entran en una fase donde pueden estar bien, pero posteriormente les regresa esa parte de la enfermedad del cáncer. Y entonces la filosofía de la salud va a estudiar eso. Ahorita tuvimos una enfermedad que nunca habíamos escuchado como el COVID, ¿verdad? Que afectó a muchas personas, que muchas personas fallecieron, y va a estudiar el por qué pasó eso o qué tipo de circunstancias se tuvieron que vivir para que sucediera ese tipo de enfermedad, ya que no son tan comunes. Bueno, hemos llegado a las actividades. Dice, crea tu propia definición de filosofía, realiza un mapa conceptual de las ramas de filosofía, ¿vale? Como primera actividad, ustedes van a crear su definición de filosofía, por favor, con un dibujo, ¿vale? Adelante, chicos, y ahorita lo van a exponer. Ahora sí, expónganme su definición, su dibujo, los veo y los escucho. ¿Yo primero? Sí, Diana, por favor. Yo dibujé un rostro con la mitad de la filosofía del universo, porque es la que más me gustó. Y puse que para mí la filosofía es la explicación y la reflexión acerca del porqué de las cosas. Ok, eso está muy bien. Gracias, Diana. Jorge, te vemos y te escuchamos. Voy. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, ya se escucha mejor que hace rato. Sí, es que fui a reiniciar el módem. Ay, estuvo bien, porque sí hace ratito de momento como que se trababa tu voz o tu imagen. Sí, por eso me desconecté, ya fui como que a checarle y ya me regresé. Ah, muy bien, muy bien. Ok, yo le puse que la filosofía es un conjunto de sabiduría, razonamientos, reflexiones sobre la historia del hombre y el universo, lo cual hacen de manera racional en busca de la realidad o de la verdad absoluta. Así es, ¿nos muestras tu dibujo, por favor? Así es, y lo hice en blanco y negro porque no tengo colores, pero es un foco que simulando a como que a una idea. Ya ven que está mucho el concepto a donde, o en las caricaturas a donde piensan en algo y sale un foquito y Ah, adentro ajá. tiene como un... Aquí está. Ah, ya. Ok, muy bien. Y es correcto, dentro de lo que ustedes dicen, es correcto. La filosofía sirve para eso, para reflexionar dentro de un espacio, un momento determinado, que nos ayuda a compartir diferentes tipos de enseñanza. Muy bien, vamos a ir a otra actividad de reflexión, ¿vale, chicos? Recordemos que la filosofía es esa parte, reflexionar, hacer, interactuar. Esta sí va a durar un poquito más de tiempo. Si la otra nada más nos duró pues sí, 20 minutitos en lo que ustedes hacían su dibujo y hacían su reflexión, esta va a ser diferente. Dice, actividad, inmortaliza tu lugar favorito. Para realizar esta actividad, piensa en el lugar que más te guste, descríbelo y dibújalo. No olvides integrarte dentro de él, o sea, se van a dibujar. Y plasma todo lo hermoso que tiene. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos un lugar que nos gusta ir porque nos relaja, que nos gusta ir porque nos acordamos de cosas, como lo decíamos hace un momento dentro de las ramas de la filosofía, que nos ayuda a pensar, a reflexionar y demás. En mi caso, yo les pondría un ejemplo. Yo dibujaría la playa, me dibujaría ahí porque me gusta mucho el sol, el mar, la arena, las olas, me relaja mucho y me ayuda a reflexionar. Y aparte hace como que me calme, me desestrese y pues siga como con mi vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, puedo dibujar ahí y yo me puedo dibujar dentro de. Y al describirlo, puedo describir lo magnífico que es el mar, lo inmenso, lo mismo que todos los animales que se encuentran dentro de él y por qué me gusta estar ahí. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar, ¿vale? Van a realizar un dibujo con su descripción de por qué es su lugar favorito y por qué les gusta estar ahí, ¿vale? Muy bien. Para terminar de ver esta parte, son 10:32. ¿Qué les parece a las 11? Media hora en lo que hacen bien su dibujo, ahora sí para que lo dibujen en una hoja completa, pongan su descripción en otra y me digan por qué es su lugar favorito, ¿vale? Si Muy puedes bien. conseguir colores, Jorge, adelante. Sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Jorge. Iniciamos Ah, contigo.
No, de hecho le iba a decir que si me podía dar unos minutos más. Ya casi lo termino, pero como fui por colores, me tardé un Ah, poquito. ok. Vale. 5 ¿Sí, minutitos no y hay ya problema? iniciamos. Sí, 5 minutos, ¿vale? ¿Sí me escucha? Ya te escuchamos, Jorge. Voy. Ok. Iniciamos si quieres contigo, Diana, y en lo que Jorge prende su cámara y demás. Adelante, Diana. Yo puse que a mí me gusta mucho la zona montañosa o boscosa, porque me da serenidad, tranquilidad y me gusta mucho el frío. Aquí está. ¿Eres entonces Team Frío? Sí, Muy bien. Entonces las cabañas de Huasca estarían muy bien. sí, me gustan mucho. Muy bien, está bien. Y de hecho están muy padres esa área. Hay mucha naturaleza, la neblina. Sí. Muy bien, Diana. Jorge, te vemos y te escuchamos. ¿Crees que puedas prender tu cámara, por favor? Sí, voy. Claro. Yo hice algo diferente con respecto a mi lugar favorito. Ah, ok, ok. Espera. Listo. Muy bien. Eh, ¿ya se ve? Ya te vemos. Ok. Hice algo con respecto a mi lugar favorito porque, pues yo no soy tanto pues de viajar porque tengo un buen de trabajo, mucho. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Entonces, sí, algo. Entonces, pues prácticamente yo tengo un hobby Ajá. que, bueno, es hobby, es trabajo, no sé cómo decirlo, pero, pues llevo 15 años practicando lucha libre, 17, Ay, eso no, está súper padre. ajá, sí, más o menos. Doy clases también, entonces, pues prácticamente es como mi hobby y hice un dibujo referente a eso. Entonces, igual fue muy rápido porque fui a comprar los colores corriendo, pero a ver, espérame, ¿por qué no me veo? Sí, pues. Espera. Bueno, pero yo no o sea, no me enfoco aquí en mi teléfono. A ver. ¿Sí se escucha? Sí, pero no te vemos ahora. Hola. ¿Nos escuchas? Hola. Ah, es que no. Sí, ya, ¿Ya? pero no me veo. Bueno, no importa. Es que no me enfoco yo, pero bueno. Aquí está. Este es mi dibujo del lugar favorito. Y, pero como no sé dibujar tan bien, hice como unas figuras así como de los luchadores que venden, que están así. Ah, ¿Se ya, como ve? los muñequitos que están así como parados con sus manos, ¿no? Ajá, sí. Así Ah, como que hice esa referencia. ok, sí, muy bien. Y en medio el cuadrilátero. Así es. Entonces, pues prácticamente, pues es lo que me gusta, lo que yo hago. Muy bien. Y está bien, porque como dicen, a quienes nos gusta el trabajo también, o lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, también es parte de nuestros lugares favoritos. ¿Por qué? Porque te ayuda a desestresarte, no lo ves como un trabajo, no lo ves como algo forzoso. ¿Por qué? Porque imagínate que dijeras, ay, sí me gusta la lucha, pero me gusta porque mi papá me dijo que tenía que ser luchador igual que él. Muchos lo que hacen es como de, pues ya voy porque pues tengo que serlo, ¿no? Y entonces no lo disfrutas. Nada más vas, lo haces y te vas pues molesto. Pero pues cuando te gusta como tú lo dices, pues te ayuda. ¿Por qué? Porque hasta te relajas, piensas en muchas cosas, como que te vas, te transportas a otro mundo y pues disfrutas lo que estás haciendo. Y eso es lo bueno. Ajá, sí. Como una terapia. Así es. Muy bien, pues vamos a empezar a ver esta parte de los tipos de texto filosófico y el primero es el mítico. ¿Puedes leerlo, por favor, Diana?
Mítico. Denominamos pensamiento mítico a un tipo de cosmovisión o intento de explicación de la realidad caracterizada por el uso de una lógica basada en el simbolismo. Se intenta satisfacer la necesidad de dotar de sentido a lo que nos rodea, en base a las creencias y valores propios de la época y la situación en la que se presenta. En el pensamiento mítico se pretende dar cuenta de diversos aspectos a base de narraciones de corte fantástico, en las que abundan elementos subjetivos y las referencias a figuras heroicas. Así es. ¿Qué quiere decir el pensamiento mítico? El pensamiento mítico es todo aquello que nosotros vemos, por ejemplo, con las personas, ¿cómo decirlo? La cultura griega, por ejemplo. En la cultura griega, ¿qué es lo que vemos? Que existían anteriormente los dioses, el dios del agua, el dios del trueno y demás. Todo eso era mítico, pero en su momento, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba a alguien representando la vida, representando la muerte, representando qué es lo que está pasando con el universo, con los rayos, y todo eso pues ayuda a que las personas pues tengan ese tipo de pensamiento en el sentido de decir que hay algo más. Los egipcios lo mismo hacían. No sé si se acuerdan que los egipcios era como mucho la parte de la muerte. Y entonces ellos tenían lo que era las esfinges, los chacales y todo eso que en su momento, pues les ayudaba a pensar que había algo más allá de la muerte y que ellos los ayudaban a cruzar esa parte. Es por eso que estaban dentro de sus deidades. Después viene el pensamiento religioso. ¿Lo puedes leer, Jorge, por favor? Sí, el pensamiento religioso va en dos sentidos, en el de la fe y en el de la espiritualidad. La fe es la creencia no sostenida por evidencias. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas de una religión. Muchas gracias. Así es, el pensamiento religioso es acerca de cómo las personas tienen algo, pues algo en lo que creen, algo que les gusta y que por eso están ahí. No porque es forzoso, sino porque la misma persona tal vez se lo inculcaron y cree. O hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, a mí me inculcaron tal religión, pero yo vi otra, investigué otro tipo de religión y me gustó más. Y es por eso que me encuentro aquí dentro de ella. ¿Por qué? Porque me gustó más y yo ya lo pude decidir. Y entonces ahí está esa parte del pensamiento religioso. Después viene el científico, por favor, Diana. El pensamiento científico es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real desde el punto de vista del método científico, mediante la observación y la experimentación para la resolución de problemas. Así es. El pensamiento científico entonces es a base de qué? De una metodología, ¿vale? Dentro de una metodología, ¿qué es lo que pasa? Hay pasos a seguir. Y entonces el pensamiento científico es eso, como dice ahí, lo observo, lo llevo a cabo, hago varios intentos, varias hipótesis y al final resuelvo o doy conclusiones sobre el proceso o sobre lo que está pasando, ¿vale? Vamos ahora con el pensamiento filosófico. Por favor, Jorge. El pensamiento filosófico es una forma de pensamiento racional, crítico y especulativo que busca respuestas sobre la existencia. Se trata del método, por decirlo de alguna forma, utilizado para encarar el objeto de estudio de la filosofía. Es la reflexión que busca responder los interrogantes sobre la... Ah, no me deja ver lo siguiente. La existencia. Sobre la existencia. Muy bien. El filosófico, así es como lo decíamos. El pensamiento filosófico es buscar el porqué de algo. Como lo hacemos a veces, ¿no? Le preguntamos, ay, pero ¿por qué pasó eso? Y entonces empiezas a buscar o a razonar lo que hiciste. Y dices, ay, bueno, pasó
pues yo hice esta actividad o yo hice esto y pues era como consecuencia de, ¿no? Y entonces nos ponemos a preguntarnos, ¿o por qué es que, este, no sé, los días de mi cumpleaños no me gustan? ¿Qué habrá pasado ahí? Y entonces empiezas a pensarlo y dices, bueno, no me gustan porque pasó tal vez esto en mi familia o pasó esto alguna vez y desde ahí empezaron a dejarme de gustar. O lo contrario, ¿por qué los días de mi cumpleaños me gustan mucho? Y entonces empiezas a buscar respuestas acerca de lo que vives o de lo que está pasando a tu alrededor. Y en tu misma mente o tú mismo te estás dando respuestas posteriores porque eso es la filosofía, buscarle respuestas al porqué de las cosas. Y llegamos a otra actividad, dice, crea una fábula con algunos de los tipos de pensamiento filosófico. Muy bien. Y después puedes leer esta frase, por favor, Diana. Sí. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. ¿Qué te da a entender? ¿Qué es más fácil criticar? ¿Por qué? Pues porque es más fácil ver las fallas de los demás antes que las de nosotros. Muy bien. ¿A ti qué te da a entender, Jorge? Tu micrófono está apagado. ¿Ya? Ya. Ok, que pues la gente opta por la opción más fácil que es voltear a ver a los demás, cuando lo que debe de hacer pues es conocerse a uno mismo. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees? ¿Eh? ¿Por qué crees que sea así más fácil? Los dos dije, están en lo correcto, pero ¿por qué cuando nosotros hablamos de los demás es más fácil o criticamos a los demás es más fácil que dar los puntos de vista de cada uno de nosotros? Por el reconocimiento y el amor propio. ¿O será porque es una virtud que todo ser humano tiene? Más los mexicanos, ¿verdad? De poder criticar a una persona. La volteas a ver y que dices, ay, mira, va mal vestida o va mal vestido, no se ve bien, y empezamos a criticar y a criticar y a criticar. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo somos o qué es lo que nos está haciendo mal a nosotros. Y como lo decían, pues a veces el hablar de otras personas es más fácil que decir, ah, pues, ¿qué crees? Yo soy de esta manera, me gusta esto, y luego no lo reconocemos, no llegamos a la práctica, el querernos también a nosotros mismos y el conocernos y decirnos, bueno, ¿qué crees? Yo tal vez tenga estas fallas, pero soy bueno o soy buena en esto. Y eso me hace único, me hace única y me hace especial, ¿vale? Y Muy bien. llegamos a la siguiente actividad. Esta actividad es más dinámica, más que escribir. Dice, descubre la primer maravilla del mundo. Tienen 5 minutos para decirme cuál es la primera maravilla del mundo y por qué. ¿Vale? Adelante, piénsenlo. Ahora sí, ¿cuál es la primera maravilla del mundo y por qué, Diana? Yo investigué que fue la pirámide de Giza en Egipto. Ok. Jorge. Porque, porque es la que se mantuvo sin desaparecer en Egipto durante la gobernación del faraón. Muy bien. Jorge, vamos a escuchar ahora la respuesta de él. Te escuchamos, Jorge. ¿Estás por ahí? Jorge. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos. Ah, pues yo investigué igual, pero aquí me parece que la número uno es la Gran Muralla China. ¿Por qué? Pues dice aquí que es una muralla que representa a China y que su cultura y tiene, a ver, mm, dice que, bueno, dice un poco de su historia que sirve para defenderse de los mongoles, que llegó a más de 20 kilómetros desde
Corea hasta el desierto del Gobi, pero no dice cuánto tiempo tiene. Muy bien. Vamos a dejarle hasta ahí, ¿vale? Vamos a descubrir esta parte de cuál es la primera maravilla del mundo. Nosotros, como seres humanos, lo primero que buscamos o lo que vemos son las construcciones que dejaron nuestros antepasados, ¿no? Y las vemos y las revisamos y decimos, pues de acuerdo a las noticias dice que la primera maravilla es la muralla china, la pirámide de Giza, la Torre Eiffel, la torre de Pisa o el estadio tal, y así empezamos. Pero ¿no se han dado cuenta que la primera maravilla del mundo es cada uno de nosotros? Diana es una maravilla, Jorge es una maravilla, porque cada uno de nosotros es que inigualable. Y cada uno de nosotros estamos aquí ¿para qué? Para tener un cometido dentro de nuestra vida y hacer el bien o hacer felices a otras personas, al igual que a nosotros mismos. Y es por eso que nosotros somos la primera maravilla del mundo dentro de toda esta sociedad, dentro de todo este mundo, y siempre tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos. Ver lo bueno que somos, ver que no somos idénticos a nadie más, ni somos copia de nadie más, somos únicos e inigualables. Somos personas que estamos aquí para ser felices también, para buscar nuestra propia felicidad y todo lo que nos gusta hacer. Es por eso que somos una maravilla. Y cuando alguien les diga, no, es que tú no sirves o no eres buena o no eres bueno haciendo esto, no le hagan caso. Porque ustedes saben que están aquí y que son unas personas tan especiales que por algo nacieron. Como dicen por ahí, fueron la primera persona o el primer ser humano que nació de un cometido de una relación y son felices. Son felices, ¿por qué? Porque a sus 20 años están aquí, siguen echándole ganas, siguen esforzándose porque los que les gusta y por lo que quieren y que nadie los haga menos. Recuerden que esas personas muchas veces lo que quieren nada más es destruirlos para ser un poco felices, pero al final vuelven a ser infelices y tienen que buscar a nuevas. Pero nunca dejen que nadie ni apague su brillo, ni apague su luz, ni apague el cometido que ustedes están haciendo en este mundo. Sigan luchando y sigan siendo mejores. ¿Vale? No sé si quedó claro lo de la primera maravilla del mundo. Muy Sí. bien. Vamos a ver estas últimas ramas, que es la metafísica. ¿La puedes leer, Jorge, por favor? Metafísica, parte de la filosofía que trata de ser de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. Así es, como lo decíamos, la metafísica va a estudiar todo eso. Para empezar, el desarrollo de la filosofía, cómo es que surgió, para qué sirve y si sigue siendo una ciencia. Y posteriormente, ver cómo el ser humano va a ir evolucionando de acuerdo al raciocinio que está teniendo. La genosiología, ¿la puedes leer, Diana, por favor? Sí. Genosiología. Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Así es, la genosiología va a estudiar eso, cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano tiene un razonamiento diferente al de un animal y cómo éste puede tener la capacidad para crear cosas. Y es por eso que dicen que el conocimiento del ser humano puede ser infinito y muy extenso y no hay necesidad de limitarlo. Y bueno, vamos a ver la relación de la filosofía con el método. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía tiene pasos a seguir para poder comprobarlos. Actualmente ya hay como un checklist. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la filosofía dice, es que la educación quiere ser una ciencia. Vamos a comprobar si sí lo es o no. ¿De qué manera? Pues ya tenemos un checklist para ver si es ciencia. Cumple estos argumentos, cumple esta metodología, cumple, y entonces le van poniendo palomita y al final determinan si es una ciencia o no. Es como si hicieran un procedimiento científico. Se crean objetivos, se crean metas, se crean visiones, se crean hipótesis, posteriormente marcos teóricos y al final se da una conclusión. Y entonces esa es la relación de la filosofía con el método. Pasos a seguir para poder comprobar todo lo que están diciendo o para poder dar una respuesta. Posteriormente viene la antropología filosófica y la praxis. ¿Qué quiere decir? La praxis es la práctica, toda cosa que lleve a la práctica. Y por eso es que se fía mucho con la filosofía,
¿Por qué? Porque muchos filósofos decían que el ser humano necesita llevarlo a la práctica, como lo decíamos, para poder creer. Posteriormente ya fue cuando se crearon sus ramas y pues se dio cuenta que el ser humano que también no importa si no lo puede llevar a la práctica, si no lo puede ver, si no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabemos que existe porque nosotros lo decimos, porque nosotros creemos, porque nosotros jugamos o porque nosotros lo relacionamos con algo. Y entonces es parte de un todo. Y bueno, como actividad dice, realiza un texto en el cual tú expliques sobre qué has filosofado y a qué has llegado. Y si consideras que el filosofar es bueno o malo, crea un mapa mental de tus pensamientos que tienes a diario. Muy bien, vamos a hacer, chicos. Ay, ya se cerró. Vamos, déjenme lo vuelvo a proyectar. Vamos a hacer la actividad, por favor. La del, el texto, donde ustedes expliquen sobre qué han filosofado y a qué han llegado y si la filosofía es buena o mala. Por ejemplo, tal vez puedan decir, yo he filosofado el por qué estoy aquí en esta vida y cuál es mi meta. Y lo que he encontrado es que es ayudar a las personas y pues siento que es bueno. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a dar muchas explicaciones. Ese es un ejemplo simple, pero ustedes pueden redactar lo que han filosofado o en lo que han pensado y qué respuestas les ha llevado a ustedes mismos su raciocinio. ¿Vale? Adelante, chicos, son 11:32. ¿Qué les parece 11:50? Y comentamos. Seguir. Les pido por favor que prendan su cámara. Muy bien, Diana, muy bien. Jorge, por favor, prende tu cámara. Diana, te escucho. ¿Sobre qué has filosofado? ¿A qué conclusión has llegado? Y si es bueno filosofar o no. Yo puse sobre el bien y el mal. Ajá. Si existe un Dios o un demonio, pero igual siento que es en base a las acciones que hiciste en vida. Pero Ok. también me he preguntado si qué hay en el cielo y por qué es tan bueno y por qué el infierno es tan malo como la gente lo dice. Pero Ah, siento que ambos se complementan porque si uno no existe, el otro tampoco. Y llegué a que esa es la capacidad de pensar si queremos conducirnos por el bien y tener pues un bien común o hacer lo contrario. Y a veces el mal puede ser engañoso porque debemos evitar hacer cosas buenas que parezcan malas. ok, muy bien. Jorge. Este, bueno, yo igual me he preguntado, pues, algo diferente, o sea, ¿cuál es nuestra misión de vida? O si realmente las decisiones afectan la vida de uno y la vida de los demás, o cómo llegaste a una etapa de tu vida donde no creíste llegar. Entonces, pues prácticamente yo siento que todas las personas somos diferentes, por lo cual todas las respuestas son diferentes. O sea, no hay como una verdad absoluta, ¿no? Es más que nada pues las experiencias o las vivencias de cada quien. Ok, muy bien. ¿Y para ti es bueno filosofar o no? Y, pues sí, sí es bueno filosofar, pero pues también es bueno, ahora sí que empaparse del tema, ¿no? Para saber o sea, cuál es semejante a la verdad, ¿no? Y aquí está mi Muy mapa bien. mental. A ver. Ok, muy bien. Eso ya era aparte. Ahorita nada más era la parte de preguntar en qué habían filosofado y cuáles eran las respuestas que habían llegado y por qué es importante para ustedes. Pero pues estuvo muy bien, así le vas avanzando. Tú tranquilo, Jorge. Entonces, toda esta parte es importante. La filosofía, como dicen, es buena. Es bueno, como dice Jorge, indagar un poquito más sobre el tema para darnos como una amplitud sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos haciendo y pues, vamos a continuar. Ahora hemos entrado, ya terminamos la materia de filosofía, si se dieron cuenta, y pues vamos a continuar con la materia de taller.
Y si se dan cuenta, son las que comprenden. Ya vimos historia, ya vimos geografía, ya vimos filosofía y por último, taller de lectura y redacción para culminar como tal casi este mes. Recordemos que ya estamos a un sábado de terminar el primer mes. Y pues vamos a ver este esquema sobre la comunicación. Vamos a ver qué es el receptor, qué es el emisor, cuál es el código y demás. Dentro de este esquema de la comunicación, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o cómo interactuamos cuando nos comunicamos con una persona? Siempre va a haber un receptor y un emisor. El emisor, por ejemplo, en este caso soy yo, porque soy el que está hablando. El receptor son ustedes, porque son los que están escuchando, están comprendiendo y están analizando lo que les estoy diciendo. El canal, código o mensaje. Mensaje es lo que estemos hablando. Cuando ustedes están en una plática con una persona, el mensaje es lo que están hablando sobre el tema que estén diciendo, sobre la crítica constructiva hacia otra persona, sobre lo que vaya a pasar y demás. Ese es el mensaje. El código es la forma o el idioma en que ustedes están hablando. ¿Por qué? Porque puede ser tal vez español, pero depende cómo se hablen, es cómo va a ser la forma en cómo estemos dialogando con esa misma persona. ¿Por qué? Porque muchas veces no llega a ser el mismo tipo de lenguaje, por así decirlo, que ocupamos con nuestros papás, al que ocupamos con un amigo, al que ocupan con su pareja. Entonces, difiere un poco la forma en cómo se hablan. El canal es la forma en cómo se están llevando con esa persona. El ruido, dentro de toda conversación va a existir ruido, ya sea el carro, ya sea si ustedes tienen hijos, pues va a haber el movimiento de los niños, el hablar y demás. Todo eso es el ruido, lo que está a nuestro alrededor y es difícil mantenerlo todo en silencio, ya que siempre va a existir un ruido. Retroalimentación es pues al final, cuando ustedes están terminando la conversación, decir, bueno, pero está bien o está mal, y el contexto es sobre lo que estaban hablando. Y eso es lo primero. Después vamos a ver las funciones de la lengua y efectos del sentido. ¿Puedes leer la función emotiva, Jorge, por favor? Sí. Función emotiva centrada en el enunciador. Suele identificarse con el factor de la comunicación emisor. Con frecuencia, con frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre, y su significado suele revelar o desahogar un sentimiento físico o psicológico del emisor del mensaje. Así es. ¿Por qué función emotiva? Muchas veces la función emotiva es cuando nosotros o estamos muy felices o estamos tristes y estamos conversando con alguien y se denota nuestra felicidad, nuestra tristeza o nuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando están emocionados, que tal vez ganaron o que ganaron un concurso o ganaron algo, pues se ve la emoción, ¿no? O de que acaban de terminar algo, están emocionados, lo platican, se ríen, o cuando están con una novia o un novio y pues están apenas conociéndose, pues están como emocionados, se ríen, son acaramelados y demás. Entonces, ahí se están viendo mucho sus emociones. Cuando están molestos o molestas, que les hicieron algo y no quieren que nadie les hable, pues también se denota, ¿no? Que dices, ay, no me hables ahorita, porque estoy de malas, ¿no? Y entonces se ve su cara de enojo, se ve su cara de molestia y esa es la función emotiva. Vamos ahora con la función referencial, por favor, Diana. Es la función del lenguaje relacionada con los factores de la comunicación referente y contexto, es decir, cualquier cosa exterior al propio acto comunicativo. Así es, la función referencial es acerca de un tema en específico y que sea alusivo para la otra persona. Cuando van a hablar sobre algo, sobre algún tema en específico, eso es referencial. No se van a centrar más que en ese tema para poder llegar a un resultado, a algo esperado o algo que les hiciera o les sirviera para beneficio de ustedes. Después está la función apelativa. Por favor, Jorge. Sí. Recibe el nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Se centra en el receptor, es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Así es, la función apelativa muchas veces sirve para la parte como más de los políticos o de personas que tratan de convencer a una multitud o a otras personas. ¿Para qué? Para que ellos sean los beneficiados. Eso es la función apelativa, tener el verbo, tener la voz, tener el lenguaje, tener el sentido para poder convencer a otros sobre algo que se esté diciendo. Vamos con la función poética, por favor, Diana.
Ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Así es. La función poética, ¿para qué va a servir? Para cuando ustedes, les digo, cuando están enamorados o enamoradas. Muchas veces se vuelven románticos, dicen, y en el aire las construyo. ¿Por qué? Porque se vuelven románticos, se vuelven románticas y empiezan pues a romancear y hacen muchas veces versos, hacen muchas veces poemas, hacen muchas veces o dicen muchas veces palabras bonitas para endulzar, como dicen, el oído por ahí. Y entonces esa es una función poética, al igual que leer un poema o leer algo que sea narrativo con énfasis poética. Vamos con la función fática, por favor, Jorge. Es una forma de comunicación que tiene una función social, como la cordialidad social, que no busca o ofrece información de valor propio, sino que puede indicar la voluntad de cumplir las expectativas locales, convencionales de cortesía. Así es. La función fática muchas veces es como, por ejemplo, cuando ustedes van en la calle y te dicen: "Hola, buenos días", y pues, ustedes también dicen buenos días. Entonces, ahí está la función fática. Es la cordialidad, es el respeto, es el ver cómo tienes una interacción con las demás personas, pero es de agrado, es de gusto, es de convivencia, es de algo bueno. Entonces, ahí está la función fática. Viene la función metalingüística, por favor, Diana. Se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. Así es. La función metalingüística es, como dice ahí, el código que se está ocupando para hablar. ¿Por qué? Porque recuerden que no todas las personas hablan el mismo idioma. Hay personas que dominan hasta 2, 3 idiomas y a veces pueden hablar en un idioma diferente con otra persona. Hay personas que hasta inventan como su propio lenguaje o su propio código para poder hablar sin necesidad de que otras personas los entiendan. Y entonces esa es una de las funciones metalingüísticas. Muy bien, llegamos a la primera actividad, que es crea un esquema de la comunicación, ¿vale? Pues adelante, chicos, creen su esquema de la comunicación para que me lo expliquen y me digan qué fue lo que hicieron. El esquema de la comunicación es como el primero que vimos, donde hay un receptor, emisor, código, mensaje y demás, ¿vale? Adelante, chicos. O 12:7, 12:25. Este, Súper bien. ¿Me muestras, por favor, tu esquema, Jorge? Y me dices qué es lo que das a entender. sí, ya se ve. Ya. Es que yo no me veo aquí, no sé por qué. Pero bueno, la verdad es que no se me ocurrió nada en especial, pero hice una carretera con casas aquí, con unos Ajá. carros, y bueno, el día soleado, y hace referencia a que se están comunicando dos personas aquí. Ajá. Y uno le dice, oye, hace mucho calor, y el otro sí le dice, pues vamos a tomar algo, y ya. Ok, muy bien, Bueno, estuvo en sí muy dice bien, una Jorge. cheve. Dice, sí, vamos por una cheve. Ah, bueno, más referencial, dice. Estuvo súper bien, Jorge. Diana, por favor. Yo hice uno de dos chicos platicando acerca de una fiesta por videollamada y el ruido, puse por ejemplo el ruido de los perros callejeros del fraccionamiento y ya. Ok, muy bien. Miren, unos se vieron en persona y otros fueron de manera digital. Estuvo muy bien ambos esquemas de comunicación. Vamos con la siguiente frase, por favor, Jorge. ¿La puedes leer? Sí, si apago mi cámara es porque me imagino que, no sé si están ocupando el internet todos o quién sabe, pero si la apago es porque, o sea, es como que hace menos, o sea, como que se escucha más. Ah, ok, ok. A ver. Ahora sí, ¿qué leo? La frase, por favor, que está ahí en la pantalla. El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora.
¿Qué crees que quiera decir? Que, a ver, pues puede hacer referencia como que a la vida, ¿no? Que hay Ajá, cosas que pudiste haber hecho en el pasado, pero que no las hiciste, pero eso pues no quiere decir que sea tarde. O sea que pues puedes hacerlo en cualquier momento, como ahora. muy bien. Diana. Pues sí, ¿no? Que si no hiciste cuando era el momento, nunca es tarde para hacerlo. Así es. Como dicen, a veces dejamos cosas pendientes o cosas que no pudimos hacer en el pasado, pero lo importante es retomarlo, hacerlo y que no nos dé pena. ¿Por qué? Porque, pues, como por ejemplo el estudio, ¿no? Luego nos dicen, es que ya estás muy grande para estudiar, ya estás muy grande para seguir haciendo esto. Pues creo que la palabra grande, pues, no queda. La edad, a fin de cuentas, es un número. Lo que nosotros queramos reconocer o lo que nosotros queramos hacer ahorita en el futuro es algo que nos va a traer muchos frutos buenos. Y ese es un ejemplo el estudiar, pero puede haber muchas cosas más, ¿no? Que en algún momento no podíamos hacer y actualmente sí. Vamos a ver acerca del texto. Por favor, Diana. Conjunto de enunciados de un emisor que tienen una intención comunicativa. Muy bien. El texto entonces, chicos, es eso. ¿Un conjunto de qué? De enunciados, que a la vez crean un párrafo. Y el párrafo nos está dando a entender algo, una información, una narración, un hecho, un acontecimiento, un suceso, un poema, un cuento y demás. Todo eso nos sirve ¿para qué? Para poder darnos a entender de manera escrita. Vamos a ver sus propiedades. Jorge, ¿puedes leerlas, por favor? ¿Estás ahí, Jorge? Sí, estaba leyendo con el micrófono apagado. No te preocupes. Adecuación es la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar y el momento que estamos viviendo. Coherencia permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concretos. Y cohesión, al leer el texto que tiene que estar bien hilado, sintácticamente una frase lleva a la otra con una puntuación y haciendo que el texto sea fácil de leer. Así es. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos damos cuenta que adecuación, coherencia y cohesión nos ayudan a poder crear e hilar un enunciado a un párrafo y que esos párrafos tengan coherencia al leerse. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos una sintaxis en lo que estamos escribiendo, lo que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Un seguimiento. ¿Por qué? Porque si, imagínense que estás escribiendo, había una vez un enanito que corría por el parque en el cual le gustaba mucho brincar, pero de repente el sol salió y se acabó el enanito porque morían si les daba el sol y un avión llegó y se despegó del suelo. ¿Por qué? Porque una señora, ¿le entendieron? ¿O se perdieron en el cuento? No lo sé. Estuvo Me perdí. ¿Mande, Diana? que estuvo muy revuelto y confuso. Así es. Sí Si no soy. hay adecuaciones, pues nos perdemos, ¿no? Si no hay coherencia, no le entendemos. Si no hay cohesión, repetimos muchas palabras, que era lo que estaba haciendo. Entonces, al poder crear un cuento, un texto o demás, ustedes tienen que tener coherencia, adecuación y coherencia, que no se repitan palabras, que sepan lo que están haciendo, que hilen sus ideas y lleven un seguimiento para que no se pierdan. Vamos a ver ahora los tipos de texto. ¿Puedes leerlos, por favor, Jorge? Texto narrativo. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempos concretos. Texto descriptivo. Los textos descriptivos son aquellos que caracterizan al aspecto de un elemento, que pueden ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal, etcétera. El texto descriptivo, que puede ser oral o escrito,
caracteriza la apariencia o el aspecto de algo. Por ejemplo, aquel era un hombre delgado y alto. Así es. ¿Qué quiere decir esto? El texto narrativo es lo que hacemos muy fácil al narrar, explicar un hecho o algo a nuestra familia. Lo que sucedió en tu día es un texto narrativo, pero de manera oral. El escribirlo a veces nos cuesta un poco de trabajo porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados más a hablar, a contar, a decir, que poderlo escribir. Al igual que un texto narrativo puede ser un cuento, una historia de terror, una leyenda, un poema, una noticia. ¿Por qué? Porque estás narrando los acontecimientos. Y el texto descriptivo es, por ejemplo, describir lo que te rodea. Dicen, bueno, vamos a describir cómo es el celular. Y empiezas a poner, el celular es cuadrado, es de color azul, tiene estas características y empiezas a describir lo que te pidieron, ¿vale? Antes de continuar, vamos a hacer un texto narrativo entre los dos, ¿vale? Entonces, creen un texto narrativo, ya sea un cuento, ya sea una historia de terror, una leyenda, una fábula, lo que ustedes quieran, que sea corto y ahorita me lo cuentan ambos o alguno de ustedes dos, ¿vale? Entonces, adelante, se ponen. Adelante, Jorge, te escuchamos. Está muy corto, ¿eh? Sí, adelante. Había una vez un internado a las afueras de la ciudad eh, en el cual los alrededores no estaban poblados porque los internos tenían trastornos mentales. Los maestros los torturaban a los internos por sus malas conductas hasta que un día se rebelaron y asesinaron a todos. Y al fin escaparon. Se dice que el internado fue demolido por supuestas apariciones en el pueblo. Fin. Muy bien. No sé si sean pedradas hacia mí, pero pues vamos analizándolo. Muy bien, estuvo muy bien. Estuve escuchando cómo lo iban creando, cómo lo iban haciendo. Estuvo bien. Recuerden que un texto narrativo, digo, mejor dicho, sí, narrativo es eso, el imaginar, el crear y el hacer, ¿vale? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? No, creo que no. ¿No? Muy bien.